o porque se establezca como una obligación, ¿cierto? La salud en las personas. Tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿cierto? Que fue elaborada por las Naciones Unidas. Recuerden que esta entidad es internacional y se unen miles de personas, ¿cierto? Miles de expertos en todo el mundo para establecer, pues digamos, o hace mucho tiempo, ¿cierto? Ya ahorita eso no se ha modificado hace muchísimos años, ¿sí? Pero pues digamos que se unieron en cierto momento para discutir cuáles deben ser pues esos derechos fundamentales de las personas, ¿cierto? Teniendo en cuenta esas necesidades para poder, por ejemplo, sobrevivir, vivir en comunidad, ¿cierto? Y una de ellas, en su artículo 25, pues nombra que todas las personas tienen derecho a tener un nivel de vida adecuado y que se debe asegurar a la persona y a su familia que haya una buena salud y bienestar, ¿cierto? Una persona puede estar orgánicamente bien, puede estar funcionando pues todos sus órganos de forma correcta, no estar cursando con ninguna enfermedad, ¿sí? Pero si no tiene tampoco pues disponible esos factores que le van a ocasionar bienestar, ¿cierto? Como la parte social, como la parte mental, vamos a hablar de que no tiene una buena salud, ¿cierto? Y fíjense que pues esto está reglamentado por los derechos humanos. Los países se deben reñir, ¿cierto? De esta normatividad porque es macro, es internacional y si un país pues no la cumple, esta entidad pues puede entrar a mirar qué sucede, ¿cierto? A sancionar, a intervenir, ¿listo? Y pues los países hacen sus políticas a través de esta normatividad grande. Por ejemplo, Colombia, ¿cierto? Con la constitución política, ¿cierto? Esta pues no ha sido modificada, ¿cierto? Fue a inicios de los años 90 que se planteó y tenemos algunos artículos muy importantes, como el 49, ¿cierto? Que nos indica que la atención de la salud, ¿cierto? Y toda la parte de saneamiento ambiental deben ser servicios públicos a cargo del Estado, ¿sí? O sea, el Estado colombiano tiene la responsabilidad de ofrecer a totalmente todas las personas que hacemos parte de este territorio, ¿cierto? Una buena atención a salud, ¿cierto? Y debe ir a cargo del Estado, ¿sí? Y el saneamiento ambiental, obviamente, estaría relacionado con temas de salud, porque si en el ambiente, ¿cierto? Se presentan problemas de contaminación, ¿cierto? Hídrica o del aire, pues esos niveles de salud se van a ver afectados también, ¿cierto? Por la exposición a contaminantes. Y por otro lado, en el artículo 366 nos habla que el bienestar general, ¿sí? Y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas deben ser también fines sociales del Estado, ¿sí? El Estado debe velar por la calidad de vida de todas las personas, de todos los colombianos, ¿cierto? Y pues obviamente muchas veces toca priorizar, ¿cierto? Porque pues somos alrededor de 50 millones de habitantes. Hay personas que pues viven o tienen una mejor calidad de vida, están ubicados en estratos pues mucho más altos, tienen más acceso a educación, alimento, ¿cierto? Entonces, pues digamos que también la idea es ser equitativos, ¿cierto? Recuerden que hay diferencia entre igualdad y equidad, ¿cierto? Igualdad, pues obviamente vamos a tratar a todas las personas de igual manera, no importa su condición social, ¿cierto? Raza, sexo, ¿sí? Pero en la equidad hay que también mirar cómo se van a distribuir esos recursos, ¿cierto? Porque si le damos o el Estado proporciona ciertos beneficios a todas las personas por igual, obviamente van a haber algunas que ya tengan suficiente cantidad de dinero y no lo necesiten y se esté limitando la cantidad pues de bienes que pueden ser asignados a poblaciones más vulnerables. ¿Listo?
Bueno, y aquí también ya, digamos que estas eran las normatividades que rigen, ¿cierto? O algunas de ellas que rigen la salud de los humanos, ¿sí? Que por ley está ahí. Y recuerden, pues en el caso de los animales, las 5 libertades, ¿cierto? Que pues están también por ley, que pues no se nombran como derechos, pero pues se deben hacer cumplir, ¿cierto? Porque pues estas normatividades también son Hola, profe, buenas noches. internacionales. Hola, buenas noches. Estas también son internacionales, entonces para que no se les olvide, ¿cierto? Recordarlas, libre de hambre y sed, ¿cierto? Y esto pues va a implicar una buena nutrición, no es solamente ofrecer alimento por darlo y ya, ¿cierto? Este debe ser de calidad, debe darse de acuerdo pues a la especie, al tamaño del animal, ¿cierto? A la edad, etcétera. Libre de incomodidad, ¿cierto? Acá pues la figurita de arriba nos muestra o nos ilustra un poco esto, ¿cierto? Debe estar en un espacio suficiente, adecuado a la especie, ¿cierto? Donde haya un libre movimiento, donde se pueda incorporar, poner de pie, libre de dolor, lesión y enfermedad. Entonces, fíjense que en esta tercera está enmarcada un poco más el tema netamente de la salud física, ¿cierto? Del funcionamiento orgánico del cuerpo, ¿sí? Entonces, pues aquí obviamente es donde se va a garantizar que se apliquen esas maniobras en pro de mejorar o de eliminar, erradicar pues una enfermedad, ¿cierto? Pero recuerden que las otras pues también hacen parte de ese término de salud, porque por ejemplo, miren, libre de expresar su comportamiento natural, ¿sí? O sea que no podemos decir que solamente esta está involucrada con procesos de salud, ¿sí? Acuérdense que incluye eh, salud mental, ¿cierto? Salud social también, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá está una imagen, ¿cierto? De los tigres y ellos requieren un territorio donde haya agua, porque a los tigres les gusta nadar y a los jaguares también, ¿cierto? En cuanto a felinos, pues debo proporcionarlo en el entorno, ¿sí? En el caso de especies de producción, eh, por ejemplo, si a la especie le gusta consumir frutos, ¿cierto? Directamente de la tierra, ¿cierto? O sea, no solo pastizales, sino también algunas especies frutales, pues yo debo sembrarlas allí, ¿cierto? O si tengo una producción de búfalos, ¿sí? Entonces, pues ellos les gusta bastante el agua. Imagínense, pues tenerlos en un terreno, pues totalmente seco, ¿sí? Entonces, pues no van a expresar pues esos comportamientos naturales. Y el quinto pues sería libre de angustia y miedo. Acá pues la imagen ilustra un poco la situación que viven muchas mascotas, animales de producción y animales de zoológico también, cuando se enfrentan a estas situaciones que generan mucho estrés, miedo, terminan pues siendo fatales en ocasiones, ocasionando la muerte de los animales, ¿cierto? En el caso, por ejemplo, de las aves de corral, ¿cierto? Las gallinas son muy nerviosas y las que son de engorde, ¿cierto? Los pollos de engorde tienen un crecimiento muy acelerado y acumulan en su organismo muchas veces cierta cantidad de grasa que van al corazón, ¿cierto? Entonces están un poco más susceptibles a presentar infartos. Entonces estos factores de miedo, ¿cierto? Puede hacer que más fácilmente entren, por ejemplo, en un paro. ¿Listo? Bueno, entonces, hay que tener en cuenta que pues hay factores que van a influir en esa salud, ¿cierto? En ese estado óptimo de salud de un paciente. Uno de ellos son los estilos de vida, ¿cierto? Y el otro, pues, sería el factor ambiental. Acá, pues, tenemos dos ejemplos, ¿sí? Si yo tengo un paciente sedentario, ¿sí? Que no sale nunca a la calle, pues
obviamente el riesgo de que presente obesidad y que esa obesidad traiga consigo, por ejemplo, problemas articulares, problemas cardíacos, ¿cierto? Ese riesgo pues va a aumentar. Por otro lado, es un paciente que se va a estresar más, ellos también necesitan contacto con el medio externo, ¿cierto? Necesitan caminatas, necesitan juego, ¿sí? Necesitan interactuar, entonces no tendría pues un buen estado mental ni un buen estado de salud, un paciente que pues nunca salga a la calle, ¿cierto? En el caso de los humanos, un ejemplo de los estilos de vida sería, por ejemplo, las personas que fuman, ¿cierto? Si tienen pues ese hábito, obviamente sabemos que la salud, ¿cierto? De los pulmones y el estado de los pulmones se va a ir deteriorando y puede llegar inclusive a ocasionarse un enfisema, cáncer de pulmón, ¿cierto? Todo esto pues ha sido estudiado, ¿sí? Y en cuanto al ambiente, entonces también depende los lugares donde pues habite el animal, ¿cierto? Ese medio externo con el cual él tenga contacto, pues esa presentación de enfermedades o de factores desfavorables pues para su bienestar. Aquí tenemos el caso de garrapatas, ¿cierto? En un bovino, en una hembra de bovino, ubicadas en la zona de la glándula mamaria y obviamente en climas fríos no son tan comunes, ¿cierto? Las garrapatas. No quiere decir que no se vayan a presentar nunca, ¿sí? Ya por el calentamiento global cada vez se observan pues muchísimo más este tipo de parásitos, ¿sí? En estas zonas. Pero pues lo habitual es que en las zonas un poco más calientes se haya pues una mayor presentación. ¿Y esto qué implica? Varias cosas. Por un lado, afecta pues toda la parte de salud física, ¿sí? Porque pues cuando hay una infestación tan grande, estas garrapatas pues van a estar consumiendo sangre, ¿sí? Y puede ser tan severa que pueden llevar a una anemia, ¿sí? La anemia pues hace que no circule obviamente suficiente cantidad de glóbulos rojos y por lo tanto no haya tanto oxígeno disponible para el animal. Por otro lado, las garrapatas, muchas de ellas pues son portadoras de enfermedades como la erliquiosis, ¿sí? Que va a afectar las células, ¿sí? Como por ejemplo las plaquetas y células de defensa del organismo. Entonces empiezan, al bajarse esas defensas empieza a presentar el animal otras enfermedades o al disminuirse las plaquetas empieza a presentar sangrados. Y por otro lado, pone en riesgo la salud de las personas porque la erliquia es una enfermedad zoonótica, ¿cierto? Entonces, ahí ya se suma ese factor. Lo otro es la incomodidad, ¿cierto? Que le ocasiona al animal, pues, este tipo de parásitos, que ocasiona molestia, un grito intenso, ¿cierto? A veces inapetencia, a veces son tantas que el animal se siente, pues, totalmente incómodo. ¿Listo? Cerremos por favor los micrófonos. Ay, ¿qué pasó? Se volvió un... Ay, no, qué pena. Sigamos acá. Listo. Entonces, ya la otra parte sería enfermedad, ¿cierto? ¿Qué creen ustedes que sea enfermedad? Profe, pues debe ser el mal funcionamiento de los órganos, sí, pues si salud es lo contrario, pues esta vez tiene que ver algo con los órganos que no funcionen bien o, sí. Ok, perfecto. Entonces la OMS, ¿cierto? Organización Mundial de la Salud, también ha descrito la enfermedad. Pues la enfermedad, profe, me imagino que es algo, no, imagino no, es algo totalmente global. Enfermedad mental, social, física, psicológica, en todo el ámbito de lo que es, pues, el ser humano, hablando del ser humano, igualmente los animales, ¿no? Ok, bueno, digamos que aquí normalmente podemos mencionar que hay enfermedades tanto físicas como mentales, ¿cierto?
Pero entonces la forma en la cual describe la OMS la enfermedad, ¿cierto? Va a ser como una alteración en ese estado normal del organismo, ¿cierto? Que se puede manifestar en una o en varias partes del cuerpo, ¿sí? Normalmente es por causas conocidas, ¿cierto? La enfermedad se puede diagnosticar mediante los síntomas, los signos que son característicos pues, de una enfermedad, y normalmente uno puede predecir su evolución, ¿sí? Si es una enfermedad de pronto de un manejo simple, entonces uno dice, bueno, esa evolución es favorable, el pronóstico es bueno, ¿cierto? Pero pues obviamente en las enfermedades de tipo mental hay deterioros también de algunos órganos, ¿sí? Está demostrado, por ejemplo, que en depresión crónica, ¿cierto? En problemas ya, pues digamos, si hablamos netamente de esa parte mental, no están, pues digamos, ligados solamente a que sucedieron y ya, no, sino que pueden ser problemas a nivel hormonal, ¿cierto? O situaciones que desencadenan, pues, esa depresión, por ejemplo, ¿sí? Y están directamente ligadas a fallas orgánicas, ¿cierto? Por ejemplo, la esquizofrenia, toda esta parte, son enfermedades que están, pues, muy estudiadas y que se sabe que, pues, no es porque la persona quiera, ¿sí? Ay, no, me hago el loco, no. Cuando es diagnosticada de una forma correcta, se sabe que hay una serie de, eh, de sustancias, ¿cierto?, que se liberan en el cerebro, en el organismo, y que hacen que se presente determinado comportamiento. En el caso de la depresión, ¿cierto? Por ejemplo, los bajos niveles de serotonina pueden llegar a manifestarse, ¿cierto? Como depresiones graves, y a veces uno de los tratamientos es ofrecer ese tipo de hormona, ¿cierto? Entonces, básicamente, cuando hay alteraciones, ¿cierto? En el cuerpo, ya se pueden llegar podemos estar hablando de que hay una enfermedad. Hay otras definiciones, ¿cierto? Que lo indican como una alteración que puede ser leve o grave en ese funcionamiento normal del organismo, ¿cierto? Entonces aquí sí se centra un poco más en el bienestar físico, ¿cierto? Perdón, en la salud física de un individuo que pues trae consigo ciertos síntomas, ciertos signos que debemos pues diagnosticar y tratar. Acá pues, por ejemplo, en este caso no es usual ver un bovino echado, ¿sí? A no ser pues que esté rumiando, pero pues no adoptaría pues este tipo de posiciones, no se vería tan baja su condición corporal. Aquí en esta parte, ¿cierto? Podríamos mirar a ver si es barro o si es diarrea, ¿cierto? Uno puede hacer pues también como una primera valoración visual de lo que tiene el paciente. Si además, por ejemplo, yo me acerco y él no reacciona, no ni siquiera se para, entonces pues ya puedo ver que puede ser algo que lo esté afectando. Y bueno, existe una tríada que se llama la tríada de la enfermedad, ¿cierto? Que serían como esos tres componentes que se necesitan para que se dé una enfermedad, ¿sí? En bioseguridad habíamos hablado, ¿cierto?, de la cadena de la enfermedad, ¿sí? Que es un poquito más larga, ¿sí? Acá puede que la toquemos en algún punto de nuevo, ¿sí? Pero entonces esta triada de la enfermedad es como un poco más reducida, ¿cierto? Para que se presente esta enfermedad debe haber un agente causal, ¿sí? Debe haber un huésped, y el medio ambiente, pues, que rodean al agente causal y al huésped debe ser adecuado para que, pues, se desarrollen, ¿cierto? O que, pues, el huésped esté un poco más cercano a contraer el agente causal. Vamos a ver, pues, un poco cada una a qué se refiere, ¿listo? Ay, chicos, denme 3 minuticos, por favor, voy corriendo al baño, no me tardo nada. Tengo una urgencia.